A 108 años de que se promulgó nuestra constitución política, estamos viviendo un tema raro en cuanto a las leyes, ¿no? Y sobre todo la división de poderes que siguen en conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, principalmente que tienen como víctima el judicial. Por eso el día de hoy decidimos hablar de Norma Piña, porque no la invitaron a que estuviera presente en la conmemoración de la promulgación de nuestra constitución. Dicen que la causa de su desgracia tiene que ver con el desdén que en algún momento le hizo Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de esta nación, en aquel festejo precisamente del aniversario 106 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De ahí para el real ha habido un conflicto entre poderes donde el ejecutivo parece que ya está ganando. Mediante el legislativo se ejecutó una reforma judicial, ya vimos todos los cambios que hay, se va a renovar ese poder, queramos o no, quiera la oposición o no, quieran los mismos jueces o no, pues ya estamos dentro, se han aventado hasta una tómbola y parece que estamos próximos a entrar en este proceso de elección del poder judicial. Muchos dicen que esto es una cuestión de ahí visceral que tiene Andrés Manuel López Obrador contra Norma Lucía Piña Hernández, otros dicen que es normal y que pues le tocó a Norma Piña pues estar en este conflicto y ni modo, tiene que atorarle, ¿no? Pero ¿quién es Norma Piña? Si usted no la conoce, que lo más seguro es que sí la conozca, pues ella es una jurista, funcionaria y académica mexicana que actualmente se desempeña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si usted tuvo sus clases de civismo, ha de recordar que este país se divide en tres poderes que son los que mandatan en el Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Haga de cuenta que el titular del ejecutivo actualmente es Claudia Sheinbaum, los titulares del legislativo federal es el Senado y la Cámara de Diputados federales, y en el nivel judicial quien preside ese poder es Norma Piña. O sea, ese es el nivel de poder que debería de tener, que en teoría, si nos vamos a Montesquieu, debería estar en igualdad de condiciones que los demás. Lo cierto es que no es tanto. Una cosa que sí hay que rescatar es que ella fue la primer mujer en ocupar ese cargo en los 200 años de la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Claudia Sheinbaum es la primer mujer en ocupar el Ejecutivo Federal en toda la historia que tenemos en México como una república democrática, como usted ya lo vio precisamente en la Constitución. Norma Piña, antes de convertirse presidenta de la Suprema Corte de Justicia Nacional, se desempeñó como ministra. Ella tiene mucha experiencia. Ella estuvo desde el 10 de diciembre de 2015 trabajándole, y para llegar ahí primero tuvo que haber tenido por lo menos 10 años como abogada, litigante y con cédula. La verdad es lo que hemos visto, más allá de filias y fobias, es que es una persona preparada, le entiende al derecho, es una gran técnica, y aunque muchas veces la han querido encasillar en partidos políticos, lo cierto es que yo he visto que se mantiene de alguna manera objetiva, ¿no? En su carrera académica, Piña Hernández pues fue profesora desde la educación primaria, imagínense, y llegó pues hasta entrarle a la licenciatura en Derecho ahí en la UNAM. Precisamente dicen que fue profesora por allá. De ahí dice que también ella formó parte, ahí se formó y dio clases, incluso ahí tiene su especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. O sea, ella de alguna forma pues sí tiene una carrera sumamente preparada en el ámbito académico, y pues no se le puede cuestionar justamente en ese tema. Lo que se le ha cuestionado y se le ha atacado es en la cuestión política. Incluso nosotros hemos criticado cómo de manera muy vil han llevado a los manifestantes afines al movimiento de Regeneración Nacional a ataúdes donde le ponen su nombre y la van intimidando y todo, ¿no? La verdad es que es una académica con las suficientes tablas para estar donde está, y creo que no ha hecho un mal trabajo. ¿Cuál fue su error político? Estar en contra de lo que pedía en su momento el presidente, ¿no? Y a veces usted puede estar de acuerdo y a veces puede estar no de acuerdo, pero lo que no podíamos permitir era que se rompiera la institucionalización, que evidentemente ya se rompió y que ya estamos migrando a otro tipo de régimen. Imagínense, Piña actualmente pues recibió hace poquito, en el 2023, el Premio de los Derechos Humanos por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esto lo fue a recibir en Marruecos. Es una mexicana relevante que en esa materia pues ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Ella evidentemente ha tenido muchas controversias, casi todas tienen que ver con el ejecutivo por la división de poderes y por el conflicto, a tal grado que justamente en vísperas del 108 aniversario conmemorativo de la Constitución, Claudia Sheinbaum no la invitó. Decidió no invitarla, y creo que esto nos remonta justamente a lo que pasó en las vísperas de Andrés Manuel López Obrador, cuando ella había sido recién electa para esa posición. Y si usted recordará, en el 106 aniversario en el 2023, llegan todos se levantan y es la única que permanece sentada. Esa afrenta o esa ofensa, AMLO jamás se la perdonaría, y al parecer ahorita Sheinbaum, pues que es pues la que segunda Andrés Manuel López Obrador, tampoco se lo va a permitir, ¿no? Fíjense, en su momento AMLO había hecho unos comentarios en contra de Norma Piña, usted ya
lo sabe. O sea, incluso la había de alguna forma atacado, primeramente por la cuestión de los salarios. Ganaban de una manera desproporcional. Nosotros no estamos diciendo que estamos a favor de eso, sino estamos totalmente en contra. Pero después también empezó a atacarla por decir que estaba operando el Poder Judicial en contra de las decisiones que tenía el Poder Ejecutivo. Eso nosotros no estamos seguros. La verdad es que en ocasiones lo que tiene que hacer el Poder Judicial es su trabajo, es ser el árbitro. El legislativo legisla, por lo tanto hace leyes y mandata al Ejecutivo a ejecutarlas. ¿Qué hace el Poder Judicial? Juzga, ¿no? Y el que juzgador pues no tiene que tener papel, sino que tiene que ser la manera más imparcial posible, y ese era el papel que jugaba en su momento Norma Piña, y muchos dicen que políticamente eso es lo que le costó. Si Norma Piña hubiera sido como Arturo Saldívar, que muchos dicen que dobló las manitas y se metió en el régimen, pues tal vez le hubiera ido mejor y ahorita seguiría estando ahí y no se hubiera hecho ni siquiera la reforma del Poder Judicial. Por otra parte, lo que hemos visto con Arturo Saldívar es que él sí era un funcionario inclinado totalmente a la 4T, y en su momento él sí decidió hacer acuerdos y actualmente sigue siendo uno de los principales operadores políticos de la 4T. Él no es imparcial, ¿no? Y ni siquiera nosotros vamos a hablar de Lenia Batres, Guadarrama, la hermana pues de aquel ex regente ahí de la Ciudad de México, y de pues otros personajes que han estado ahí, aunque se cuestiona pues que se hayan titulado, ¿no? En los ámbitos académicos y en la tabla no vamos a cuestionar a Norma Piña porque las trae, ¿no? En el ámbito político pues evidentemente parece ser que ahí se le está conflictando, ¿no? Esta crítica que se le hizo quizá fue una ingenuidad de su parte, quizá fue una prepotencia de su parte, y el hecho de no haberse levantado desde su asiento ni aplaudir la llegada del titular del Ejecutivo pues se vio grosero, se vio vil, se vio vulgar, y creo que no midió las consecuencias políticas que iba a tener, que ahora todos estamos sufriendo. Esto no quiere decir que diga yo que está bien lo que está pasando, pues evidentemente no, ¿no? O sea, estos gestos no están marcados en el protocolo, sin embargo, pues se ven bien cuando los hacen, ¿no? Todos los poderes deben de actuar en alguna concordancia, pues para que el Estado funcione bien, ¿no? Ella ha estado involucrada en varios escándalos y controversias. Yo creo que uno de los más destacados tiene que ver con la aceptación de una renuncia anónima en contra de Arturo Saldívar, el exministro presidente de la Corte, y al cual se acusaban supuestos actos de corrupción, actos que de actualidad pues no han sido comprobados, sin embargo que sí se metieron ahí a la controversia y que sí estuvieron ahí medio peleando, y eso nos hace ver la profundidad del tema. Quizá el operador político dentro del Poder Judicial que estaba en contra de Norma Piña, que elevó el tema y que hizo que se conflictuara con Andrés Manuel, pues es Arturo Saldívar. No sabemos, ¿no? Porque eso tiende a pasar siempre a las instituciones, ¿no? Llevan la cuestión ahí del conflicto, como lo diría en su momento Carl Schmitt, amigo enemigo, a que sean tus enemigos, y entonces se heredan enemistades que quizá no deberían de serlo. ¿Qué pasó con esto? Que se empezó a cuestionar la imparcialidad del Poder Judicial, y es algo que no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Es como el tema de legitimidad. Nosotros hablábamos aquí, Rubén Rocha Moya, váyase al video a visitarlo y se va a dar cuenta es cómo puede existir un gobernante que no tiene la legitimidad del pueblo. Lo mismo pasa en el Poder Judicial. ¿Cómo puede existir un Poder Judicial que no es imparcial? ¿Cómo alguien puede impartir justicia que no está siendo imparcial y se está inclinando para un polo u otro polo? Eso es lo que realmente nosotros creemos que está mal, ¿no? Es importante destacar que las acusaciones y controversias que se han señalado no han sido comprobadas, y la verdad es que Norma Piña ni siquiera se ha metido al tema. Su nivel está muy elevado. Nosotros, si nos vamos a redes sociales y luego creemos que la cuenta que está ahí y que comenta y que pelea, no estamos seguros que es ella. Ella ha dicho que no tiene redes sociales y sin embargo ahí se ven los temas controversiales. Quizá es una forma de blindarse, quizá es otra forma pues de decir que está en desacuerdo con lo que está pasando, ¿no? ¿Qué se viene? Hay una reacción a todo esto, y me parece muy interesante porque han señalado a Norma Piña como la principal promotora de esto. Y es que los jueces y magistrados afectados por la reforma judicial tienen en mente llevar a cabo un nuevo partido político. Ellos buscan crear el partido político Ciudadanía Ya. Y entonces lo que toman como base justamente son a los trabajadores del Poder Judicial, a los magistrados y a los jueces en retiro o que ya renunciaron a partir de la reforma judicial. Según eso, sin ideologías, y su misión es restablecer el Estado de Derecho. Ahora, vamos a ver cuánto pesa, que yo creo que sí tiene mucho peso, y
Gracias a todo esto que está pasando, pues vamos a tener un nuevo partido político, por lo tanto, unos nuevos zánganos que mantener. Pero usted cuéntenos qué opina de todo este tema. Esta es nuestra versión, es lo que nosotros estamos leyendo del tema, pero al final de cuentas lo que más nos importa es lo que usted opina, porque sobre esto es lo que dialogamos. Por eso siempre le agradecemos sus likes, sus comentarios y sus compartidas, porque por iguales está por ustedes y para ustedes. Hasta pronto, yo fui Oscar Gómez.